Hola, hola, ¿cómo están? En este segundo video de tutorial de introducción a Python vamos a hablar específicamente sobre dos tipos de contenedores de datos. El primero tiene que ver con las listas y el segundo con tuplas. Vamos a ver cuáles son sus características generales y ejecutar algunos ejemplos sobre ellos. Vamos a iniciar y relacionado con las listas digamos que tienen dos características fundamentales. El primero es que pueden contener, son arreglos de datos que pueden contener diferentes tipos de datos. O sea, yo puedo guardar enteros, puedo guardar cadenas de caracteres o puedo guardar datos, por ejemplo, tipo booleanos. Y la segunda característica es que son arreglos ordenados. ¿Qué significa que sean ordenados? Que puedo acceder a ellos mediante un índice. Entonces, si miramos esta primera lista que vamos a crear, esta lista se llama data. Vemos ahí que la vamos a crear con algunos números, con algunas palabras, cadenas de caracteres, o con un valor true tipo booleano. Segundo aspecto, cuando creamos una variable de tipo lista, vemos que la vamos a delimitar entre corchetes o entre paréntesis cuadrados, y eso, pues digamos que la estructura fundamental a comparación de otros tipos de contenedores de datos que ya vamos a ver. Entonces, si ejecutamos este bloque y accedemos a esa variable en la posición 0, entonces, mientras nos conecta y asigna Ecolab, si accedemos aquí en esta línea, en la última línea de esta celda, a la posición 0, nos va a devolver el primer elemento de mi lista, que es el número 1. Recordemos que en Python la indexación se hace desde 0, por lo tanto nos está dando ese valor. Al ser un arreglo ordenado, pues tenemos todas las posibilidades que nos da Python para indexar un arreglo de este tipo. Entonces, por ejemplo, podemos en la siguiente celda, si le damos data y la posición -1, cuando utilizamos índices negativos, estamos diciendo que nos tome la numeración desde el último hacia atrás. Entonces, si le damos data -1, nos va a tomar la última posición de mi lista, que es 2021. Si le accedemos, por ejemplo, a data -2, entonces nos accedería a la palabra teleco terminado en O. Si lo ejecutamos, estaríamos aquí obteniendo, en esta última celda que acabamos de ejecutar, estaríamos obteniendo teleco, y de esa forma pues podemos utilizar esos índices negativos. Otros aspectos que podemos utilizar pues es el operador dos puntos, que aplica pues digamos para varios contextos de Python. Y por ejemplo, si le especificamos que nos tome data, la lista data de 2 a 4, pues le estamos diciendo que nos tome o que nos devuelva el elemento 2 y el elemento 3, numerados desde 0. Entonces, si ejecuto esto, me devuelve dos elementos, que es x, y, z y true, que son los elementos que estaban en la posición 2 y 3, siempre contando desde 0. Otra forma de utilizar el operador dos puntos, pues sería desde, si le damos 2.3, le vamos a decir que nos tome desde un 0, desde la primera posición del arreglo hasta la posición 2. Es decir, aquí nos estaría devolviendo tres elementos. Nos va a devolver los tres primeros elementos que va a tener nuestro arreglo. Y si hacemos lo contrario, por ejemplo, le damos que sea de la 3, 2 puntos, o sea, de la 3 hasta el último elemento de la lista, pues nos va a devolver la posición 3, 4 y 5, que serían los tres últimos elementos de mi lista. Si quisiéramos hacerlo también para que nos devolviera pues, todos los elementos de mi lista, con el operador dos puntos, simplemente dándole dos puntos le podríamos decir que nos entregue este dato. Por lo tanto, en este caso nos va a devolver los 6 elementos que tiene nuestra lista data. Otro operador que manejamos comúnmente en variables es el operador de len, que sería como la abreviatura de longitud en inglés. Y esta básicamente lo que nos cuenta es, o lo que nos dice cuántos elementos va a tener mi lista. En este caso pues nos devuelve 6, que es el número de elementos. Como son elementos que yo puedo indexar, pues en algún momento determinado puedo cambiar o actualizar un valor de mi lista. Entonces recordemos que había un elemento que era la palabra teleco terminado en 0.
vamos a reemplazarlo o a corregirlo con la palabra teleco terminado en no minúscula. Este elemento está en la posición 4, entonces indexamos entre paréntesis la posición 4 y le asignamos el nuevo valor que queremos. Si lo ejecutamos y visualizamos nuestra variable, pues efectivamente nos damos cuenta que la palabra teleco se actualizó ahí en la posición 4. Para agregar elementos, si supongamos que ya tenemos una lista creada y queremos agregar elementos, lo podemos hacer de dos formas. El primero es el método append. El método append. En este método append especificamos cuál es el dato que queremos agregar a nuestra lista y él lo va a incluir en la última posición de nuestra lista. Por lo tanto, aquí en el resultado de esta celda que acabo de ejecutar, pues la última posición o el último valor va a ser UMNG entre comillas, identificando que es un texto. Y la otra forma de insertar datos sería con el método insert, en la cual yo puedo especificar cuál es la posición en la cual yo voy a agregar mi dato. En este caso, si lo agrego en la posición 4, agrego esa cadena de texto que tenemos ahí, ejecutamos este bloque, nos va a quedar que nuestra lista tiene los valores 1, 5, X, Y, Z, true y computer vision en este caso. Para borrar datos, si quiero trabajar con una lista y quiero borrar datos, pues puedo utilizar del y no necesariamente pues tengo que borrar toda la lista, sino que puedo especificar una posición determinada. Entonces, por lo tanto, aquí le estaríamos diciendo que lo que queremos borrar es la posición 4 de la lista data y podemos comprobarlo visualizando. Si ejecutamos y visualizamos, vamos a darnos cuenta que la posición 4, que antes venía como la frase computer vision, pues ya no se encuentra en nuestra lista. Otros métodos para eliminar datos. Entonces el método pop sobre la variable, nuestra variable se llamaba data.pop, lo que va a hacer es eliminar el último elemento de mi lista. Entonces si recordamos, el último elemento de la lista era UMNG, vamos a ejecutar el pop en este bloque y nos damos cuenta que efectivamente el último elemento ya no es UMNG, sino que es 2021. Otra forma de eliminar datos. Podemos eliminar datos por valor utilizando el comando remove. En este comando remove especificamos cuál es el valor de los datos que queremos eliminar. Entonces todos los valores que sean 5 dentro de mi lista los vamos a quitar. Por lo tanto, si vemos en la salida anterior del bloque anterior que era 1, 5, X, Y, Z, pues ese 5 lo vamos a quitar y al visualizar la variable el primer elemento sigue siendo 1, el segundo ya no va a ser 5 sino que es X, Y, Z y así específicamente. Otras operaciones que podemos realizar sobre listas pues tienen que ver con cómo ordenar mis datos. Utilizando el método sort, en el método sort lo que voy a hacer es agregar, por ejemplo, en este caso eran letras, tengo una lista que tiene las letras U, M, N y G. Si quiero ordenarlas, pues puedo utilizar el método sort sobre la variable. Entonces, en este caso, nos va a ordenar alfabéticamente nuestra lista y nos quedaría primero la G y por último la U. En el siguiente bloque podemos hacerlo también, pero de manera inversa. Entonces, dentro del método sort, podemos especificar el argumento de reverse true y aquí nos va a ordenar en sentido alfabético, pero inverso. Entonces, por eso nos aparece acá la U primero y la G a lo último. ¿Qué pasaría que simplemente si quisiéramos visualizar nuestros datos sin necesidad de cambiar la variable original? Podríamos utilizar la función sorted, de tal forma que lo que voy a hacer es ordeno lo que tiene el contenido de la lista letras y lo imprimo, pero ahí en ningún caso he hecho asignación a ninguna variable, ni tampoco voy a cambiar la variable original. Entonces, con estos dos print, vamos a imprimir un arreglo ordenado y el otro print letras, que era
la variable original. Por lo tanto, la primera, el resultado acá del primero nos aparece ordenado alfabéticamente, mientras que el segundo es el contenido de la variable original, que es Z, C y A. Con reverse podemos ordenar también método reverse, ya no ordenando, sino simplemente invirtiendo. Si tengo esa lista que es 10, 1 y 3, puedo invertirla, es decir, primero mostrar el 5, luego el 1 y luego el 10 con el método reverse. Entonces, si lo hacemos acá, nos quedaría lo que estaba como último elemento, que era el 5, nos va a quedar de primero, y el primer elemento en la variable original, que era el 10, nos va a quedar de último. Siguiente aspecto tiene que ver con la copia de variables de forma referenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces en Python, cuando yo hago la copia de una variable, queda referenciada hacia la variable original. ¿Esto qué implica? Que si yo hago un cambio en alguna variable, me va a afectar todas las variables que haya copiado sobre la original. Para ilustrar lo que tenemos acá, si tenemos una primera variable letras, que tiene UMNG, son las letras, vamos a hacer una copia de esa variable en letras 2, simplemente igualándolo a ella, asignándole la variable original. Y para hacer la prueba vamos a cambiar el elemento 1 de la variable letras y vamos a cambiar el elemento letras 2, el elemento el elemento 3 de la variable letras 2, por los valores que tenemos acá al lado derecho. Y vamos a imprimir las dos variables. ¿Qué va a pasar acá? Que como la copia de las dos variables fue referenciado, cualquier cambio que haga en la primera variable me va a afectar a la segunda, y cualquier cambio que haga en la segunda variable me va a afectar la primera. Si ejecutamos y imprimimos esas dos variables, letras y letras 2, vemos que la M se cambió a la palabra M en las dos variables y la letra G se cambió en las dos variables a la palabra GG. Entonces eso nos da cuenta de que esas dos variables están referenciadas entre sí y cualquier cambio en una de ellas me genera un cambio en la siguiente. ¿Cómo podríamos evitar esto? Pues hay dos formas. La primera es utilizando el operador dos puntos, como lo vemos acá, sería la forma simple. Entonces acá letras, cuando hago la asignación a letras 1, le vamos a decir que sea igual a la primera variable, pero a todos los elementos de la primera variable con el operador dos puntos. Y vamos a hacer la misma prueba. Hacemos un cambio en la primera variable con la palabra M y un cambio en la segunda variable con la palabra GG y vamos a imprimir a las dos. Si ejecutamos acá, nos damos cuenta que el cambio en letras solamente afectó a la variable letras y el cambio en letras 1 solamente afectó a la variable letras 1. Entonces, de esa forma quedan como dos variables independientes. Otra forma es utilizando el método copy. En el método copy, entonces vamos a utilizar acá, vamos a copiar y asignar una variable que se llama letras 3 con el método copy y la misma prueba de hace un momento, cambiamos un elemento en cada una de las dos variables y si ejecutamos nos damos cuenta que efectivamente el cambio afectó solamente a una de las dos variables. El siguiente elemento que vamos a resaltar acá en este tutorial, en esta segunda parte del tutorial, son las tuplas. ¿Y cómo las podemos ver? Las podemos ver como listas, pero que no se pueden asignar posteriormente a cuando han sido creadas. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Entonces miremos acá, creemos una primera tupla. Esa tupla es similar a la que habíamos creado como lista. Fíjese que acá el operador de asignación cambia, aquí lo vamos a tener es paréntesis redondos, ya no cuadrados. También soporta diferentes tipos de datos y igual podemos indexarlo. Entonces aquí podemos visualizar, por ejemplo, la posición 3, que nos va a mostrar el contenido pues, de la variable booleana, que en este caso es true. Entonces, en el primer print nos muestra la tupla completa, en el segundo nos muestra la posición 3, que es true, y en el último nos muestra, mediante el comando len, la longitud de mi tupla, que en este caso pues, son 6 elementos.
Decíamos que una tupla no se puede cambiar posteriormente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver estos dos bloques que están acá en rojo, porque nos van a presentar error. El primero es, supongamos que quisiéramos cambiar la posición 0 de la tupla, asignarle la palabra Diego. Si lo ejecutamos, nos va a decir en la salida del sistema, el Python nos va a devolver un error y nos va a decir que este tipo de objeto, o sea, el objeto tipo tupla, no soporta asignación de elementos. Y algo similar va a suceder con la siguiente celda, la que está en rojo también. Supongamos acá que yo creo una tupla en blanco, una tupla vacía, a la cual quiero seguirle agregando elementos. Entonces la creo como una tupla vacía y quiero agregar o decir que el primer elemento de esa tupla va a ser la palabra Diego. Si lo ejecutamos, pues también nos va a dar un error similar de que no soporta asignación. Otros aspectos que podríamos manejar acá en tuplas. Entonces, vamos a ejecutar esta siguiente celda. En esta primera estamos agregando una tupla pues que se llama num con un elemento y vamos a compararlo contra la forma de asignar una variable como un valor entero o lo que se conoce como un escalar. En el primer caso, la tupla la vamos a definir, si tiene un solo elemento, vamos a utilizar esta coma, es decir, le vamos a dar el valor que va a tener mi elemento, y a continuación una coma y dejamos el siguiente espacio vacío, y de esa forma Python la va a identificar como una clase tupla, como podemos ver la primera salida con este type acá de esa variable. El siguiente aspecto, si lo definimos simplemente como un 1 entre paréntesis, pues Python lo va a interpretar como que ya no es una tupla, sino que es un número entero que corresponde pues a ese valor 1. Finalmente, podemos utilizar el operador de concatenación. Recordemos que el operador de concatenación en Python es el más, por lo tanto yo puedo concatenar dos listas. Entonces, por ejemplo, creamos una primera lista que se llama nums, con unos números, una segunda lista que se llama letra, con una letra determinada, y si quisiéramos concatenarlos, utilizamos el operador más de las dos variables, y resulta que si lo asignamos a una tercera variable que se llama concat y la imprimimos, pues nos va a resultar que están unidos tanto los los 5 números de la primera variable como el carácter de la segunda variable. Entonces acá también podemos utilizar ese operador de concatenación. Con esto terminamos esta segunda parte del tutorial, y en la siguiente hablaremos sobre conjuntos, diccionarios y funciones, la generalidad de funciones en Python.